Bueno, buenas tardes a todos. Lo que vamos a ver ahora es un poquito lo del capítulo 3, sustancia peligrosa, ¿sí? En la página 75 del manual de CIMAC. Voy a explicar un poco lo que es el etiquetado de las sustancias peligrosas, ¿no? Esto en Argentina está regido por el SIQUIME. El SIQUIME es el Centro Integral o de Información para las Emergencias Químicas, ¿sí? Si lo pueden buscar en Google también, ahí les voy a informar un poco mejor. Bueno, ¿qué es un material peligroso? Aquella sustancia o materia que, estando fuera de control, implica un riesgo elevado para la salud, para las personas, ¿sí? Para el ambiente y la población. ¿Cuándo se producen estos riesgos? Generalmente en la manipulación, se producen durante la extracción, fabricación o almacenamiento. Y las razones por qué se los llama material peligroso, porque en Argentina hay una lista de 1.400 productos originarios, de ahí se derivan miles de subproductos, y el SIQUIME es la entidad que regula para la Argentina. Los productos peligrosos los podemos ver en distintos contenedores o envases, que ahora cuando hablemos de la NFPA 704 vamos a ver cómo son el código de contenedores. Estas etiquetas tienen que estar en los contenedores. De hecho, les comento que ustedes pueden buscar en sus casas y van a ver las etiquetas que a continuación les voy a ir mostrando. Vamos a ver que hay muchos más materiales peligrosos en elementos comunes en nuestra casa que en cualquier industria o cualquier establecimiento de salud. Bueno, ¿qué característica tiene cada material peligroso? Que se incendian fácilmente, que pueden causar una explosión, que pueden afectar a la salud a corto o a largo plazo, ¿sí? Con la muerte rápida e instantánea por el derrame del producto o por alguna enfermedad derivada de ese producto. Pueden causar quemaduras, irritaciones y asfixia al contacto con el producto y afectan al ambiente en que se encuentra, contaminándolo y no dejándolo libre para la vida. Las vías de ingreso ya sabemos, acá son tres: las vías respiratorias, la difusión del oxígeno cuando es un gas, ¿sí? Al entrar a los pulmones la difusión gaseosa y al pasar a la sangre nos puede contaminar. Por la vía digestiva, y ahí tenemos que tener en cuenta el tema de la vía digestiva. Algunos pueden ser tóxicos o algunos pueden ser corrosivos. Si yo estoy o sé que una persona tuvo contacto con un corrosivo, ¿sí? Un ejemplo común en los niños, la lavandina, y estuvo contaminado con lavandina o ingirió lavandina, ese producto cuando ingresa va a quemar. Entonces cuando sale va a quemar. Entonces lo que yo no debo hacer es provocar el vómito. Para eso hay otras técnicas que más adelante vamos a ir aprendiendo. Y después, otra de las más importantes es la vía cutánea, no solo por la permeabilidad de la piel, sino por las quemaduras o las lesiones que pueden hacer a través de las distintas capas de la piel. Depende, como dijimos, si el material es corrosivo o puede ser irritante, a la piel le puede llegar a producir heridas de diversa categoría, ¿sí? O si tenemos alguna herida o un corte, va a ser más fácil el ingreso al organismo. ¿Qué debemos hacer en el caso de una emergencia con materiales peligrosos? Como primera medida, tenemos que saber o tratar de identificar qué material está derramado o en contacto con el ambiente, llámese en forma gaseosa, en forma líquida o en forma sólida, ¿sí? Una vez que yo trato de identificar el contenedor, por eso es muy importante la rotulación de los elementos químicos cuando se hacen trasvases, tengo que solicitar ayuda e indicar la ubicación, porque no es lo mismo un gas liberado en un subsuelo que en un primer piso que en un segundo piso. Debemos verificar el acceso y si hay víctimas, ¿sí? Las víctimas ya son víctimas y nosotros no podemos ser parte del problema.
ver el perímetro y las condiciones de acceso tanto para el ingreso como para el egreso, y si hay algún elemento de protección personal para las vías respiratorias, para cualquier forma de método de ingreso, llámese cutánea o respiratoria, lo debo usar, siempre y cuando no conozca o no pueda identificar ese material. Definiciones del sistema de identificación de materiales peligrosos. Hay muchos códigos, de hecho hay códigos europeos, códigos americanos, códigos argentinos. Nosotros nos vamos a ir viendo de a poco cada uno de los sistemas, ¿sí? O los símbolos que se utilizan para cada sustancia. Entonces, lo que vamos a ver en primera instancia es el código argentino del SICIME, como quien le dije, que es el Centro de Información para emergencias químicas, y utilizan las placas DOT, que es una copia de las placas de Estados Unidos para contenedores fijos y también para el transporte. La clasificación de la ONU dice: la administración de materiales peligrosos del Departamento de Transporte DOT, que es lo que regula más de 1400 materiales peligrosos en la Argentina, se llama el SICIME, exigen una etiqueta o placa que indique la naturaleza del peligro que presenta. La clasificación usada en estas señales se basa en diferentes clases de peligros definidos. El número de clase o de peligro de la sustancia se encuentra en la esquina del vértice inferior de la etiqueta. Nosotros vamos a identificar por tres formas. Forma geométrica, por color, por gráfico, y por número, ¿sí? Ejemplo de una placa. Lo que vamos a ver primero en esta parte, en la parte superior, esto es un rombo. En la parte superior, ¿qué vamos a ver? Un fuego. En la parte inferior vamos a ver un número, que es el código, ¿sí? Que es el código de qué se trata la sustancia. Ahora se los voy a explicar bien. Y abajo, en la parte naranja, eso es parte de la placa DOT, vamos a ver un código de 4 dígitos, ¿sí? Que eso nos va a indicar cómo se llama la sustancia. En 1219 puede ser un líquido inflamable tipo nafta. Entonces yo acá tengo el nombre genérico en la parte de la placa DOT con el color rojo y el código 3, tengo un nombre genérico de una sustancia, y aparte abajo tengo el número, que es el número de documento, y voy a saber específicamente cómo se llama esa sustancia. Esta es una distinta etiqueta que se usa en Estados Unidos, pero es similar a la de acá Argentina. La diferencia de la placa en SICIME en Argentina, que está fuera del rombo de la placa DOT, ¿sí? Pero el código, o sea, qué tipo de sustancia, siempre va a estar en el vértice inferior. Y empezamos. En realidad son 9 categorías de placas. Nosotros conocemos 9. En Argentina hay 9 que se pueden combinar. Fíjense acá este ejemplo que hay 2 placas juntas. Si yo pusiera una placa de otro producto o de otra sustancia, lo primero que voy a ver en la primera placa hacia la izquierda, es el riesgo primario, y hacia la derecha es el riesgo secundario. Imagínense, yo pongo una placa código 2, ¿sí? Que es un gas, y después le pongo el código 1, o sea 21, ¿sí? Por los números de los vértices, me va a decir que esa sustancia es un gas explosivo. Y entonces yo ahí voy a saber qué tipo de riesgo es. Bueno, dijimos, clase 1, explosivos, va del 1.1 al 1.6, donde lo que se va a ver en el riesgo es la cantidad de proyección de masa. En el 1.1 es mucho más fuerte la expansión, y en el 1.6 es más débil la explosión, ¿sí? Va a ir de mayor a menor, ¿no? Sí, se me entiende. Igual el miércoles hacemos un Zoom y vamos a seguir explicando esto. Clase 2, tenemos dentro de la clase 2 3 tipos de gases: los que son inertes,
que ustedes lo pueden ver a la izquierda, siempre voy a empezar de la izquierda, los que son inertes en color verde con el número 2, esos son 2.1, después tenemos los tóxicos, que es 2.2, y después tenemos los inflamables, que sería la subdivisión 2.3. Entonces ya sé que el 2.1, o veo la etiqueta verde, sé que es un gas inerte. Si veo la etiqueta blanca y un 2 abajo, sé que ese gas es tóxico, venenoso y me puede matar. Y sé que si es rojo y tiene un número 2, va a ser un gas, ¿sí? El estado de agregación de la materia va a ser un gas y va a ser inflamable. Entonces yo dentro de la clase 2 tengo 3 subclases y así en alguna otra una categoría, en las distintas otras categorías. En la única categoría que tengo un solo código es en la 3. Depende el punto de inflamación del líquido, va a ser de primera, de segunda o tercera categoría, ¿sí? Pero clase 3 son todos líquidos inflamables y la etiqueta es la misma que está a la izquierda de la pantalla. A la derecha tenemos la etiqueta americana, pero a la izquierda de la pantalla es la misma. Lo que me va a hacer diferenciar qué tipo, si es de grado 1, grado 2 o grado 3, es el punto de inflamación de la sustancia específica. Cada sustancia tiene un punto de inflamación, bueno, eso después lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para que tengan una noción, ¿sí? Siempre hablando de 20 grados y una atmósfera, ¿no? En condiciones normales de presión y temperatura, el alcohol prende más rápido que la nafta y la nafta prende más rápido que el gasoil, para que tengan una idea, pero siempre van a ser líquidos inflamables. Después tenemos 3 subcategorías de sólidos inflamables, ¿sí? Los sólidos inflamables ordinarios, los sólidos inflamables en polvo o que reaccionan, y los sólidos inflamables que al agregar agua van a reaccionar y van a inflamarse. Típico ejemplo que pasó hace unos cuantos años en Puerto Madero cuando llegó un polvo en un contenedor, el cual por combustión, por reacción química de la humedad, empezó a iniciar una nube, empezó a iniciar un foco de incendio, y lo que hicieron los bomberos cuando llegaron y no identificaron la etiqueta de ese contenedor, ¿qué hicieron? Le echaron agua. Y ahí se produjo una nube tóxica en toda la ciudad. Por eso es importante reconocer para saber qué es lo que ustedes deben hacer o a quién tienen que solicitar ayuda. Después tenemos 2 tipos de oxidantes, los peróxidos orgánicos, que son algunas sustancias que ayudan o reaccionan al contacto de otras sustancias a la combustión. Y después el 5.1 a la izquierda son los que favorecen la combustión agregando oxígeno a la misma. Después está la clase que ustedes más van a ver, que son los tóxicos, ¿sí? Dentro de la clase 6 tenemos el tóxico en sí, que es la sustancia, no me está hablando de esta agregación de la materia, sino de la sustancia, y después la sustancia infecciosa, que es la que ustedes tienen que identificar en la etiqueta, ¿sí? Que van a descartar algún elemento. Entonces, cuando ustedes vayan a descartar un elemento y tienen que colocar una etiqueta a ese elemento que van a descartar y saben que haya tenido producción o segregación o algo que tuvo que ver con el paciente, y va esa etiqueta sustancia infecciosa, ¿sí? Porque puede llegar a producir alguna enfermedad patológica, ¿no? Después tenemos clase de radioactivo, que es la número 7, no sé si se van fijando, ¿no? Que va de mayor a menor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahora llegará al 7. Vamos a ver 3 tipos de etiqueta de elementos radioactivos. Ustedes pueden llegar a ver o manipular cada uno de esos elementos radioactivos. Lo importante de esto es saber la concentración de emisión de radiación, ¿sí? Un radioactivo grado 1 es muy leve y un radioactivo grado 3 es muy fuerte y puede irradiar al ambiente, por más contenedor que tenga, a una aproximación de un minuto, de 1 metro, puede estar llegando irradiando bastante
elemento, ¿no? ¿Sí? Porque lo que tiene la radiación es que se va descomponiendo y va perdiendo la fuerza, ¿no? Y la unidad de medida, en el manual dice REMS, pero el REMS no se usa más. Ahora lo que se está usando es el Sieverts, que después lo vamos a charlar esto porque es para charlar más que nada por el Zoom, que es la dosis absorbida, y el Gray. Después tenemos los corrosivos. En el manual hay una confusión en la edición. Cuando habla de explosivos pone etiqueta genérica de materiales. La etiqueta de explosivos es la número 1, no hay otra. Se ve que el redactor no lo hizo muy bien. Entonces, para los elementos corrosivos que pueden ser líquidos, ¿sí?, en su mayoría, o gases o polvos, va esta etiqueta con el código 8 en el vértice. ¿Qué es lo que está demostrando la etiqueta? Que es un elemento en actividad que va a corroer o va a comer alguna otra superficie. ¿Sí? Generalmente nosotros podemos ver en algunos productos del uso de limpieza, más que nada de sanatorios, o podemos ver en algunos elementos como por ejemplo los ácidos. Y después tenemos las sustancias varias o misceláneos, se lo conoce como misceláneos, que son todas aquellas sustancias que no entran en el código anterior. Dicho esto, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, aquella sustancia que yo tengo que dar una disposición final, como veníamos viendo anteriormente, dar una disposición final, y que no las puedo categorizar en cualquiera de los otros elementos, las tengo que categorizar como misceláneo. Dicho un ejemplo más común, la materia fecal, ¿sí?, es un misceláneo. Los subproductos derivados de alguna reacción química para crear algún otro producto, ¿sí?, que se le conoce como escorias, son misceláneos porque no están dentro de la categoría, ¿sí? O el subproducto de una reacción química que tiene que ser lavada o un elemento de esas características son misceláneos y se etiquetan porque son sustancias que pueden reaccionar como no o pueden dañar el ambiente, ¿sí? Porque su representatividad o su peligrosidad está en la reacción. Bueno, como siempre digo, no hay sustancia química segura, ¿sí?, sino maneras seguras para usarlo. Siempre que yo voy a manipular cualquier elemento que está dentro de mi área, primero tengo que saber el riesgo que yo voy a correr como dije al principio, al uso, al trasvase, al almacenamiento, ¿sí?, o al derrame. Así que bueno, chicos, espero que haya sido clara la explicación. Les mando un cariño grande desde acá y estaremos hablando en el Zoom. Besos a todos.